El voto automatizado es un compromiso establecido por la Junta Central Electoral y que se puso a prueba el 6 de octubre en las primarias de los partidos PLD y Partido Revolucionario Moderno. El voto automatizado va a ser utilizado parcialmente en las elecciones municipales de ahora este mes de febrero. Queremos tener claridad sobre lo que significa el voto automatizado porque el doctor Leonel Fernández y su partido, Fuerza del Pueblo, han sido muy opuestos a que se oficialice el tema del voto automatizado y desconfían por completo tanto de la utilización de este sistema como de las auditorías que se están haciendo y del escrutinio que puede resultar del voto automatizado en los procesos electorales. Hemos invitado a Eddie Olivares. Eddie Olivares fue miembro titular de la Junta Central Electoral y es el vocero del expresidente de la República, Hipólito Mejía, además de subdirector de la campaña del candidato presidencial del PRM, Luis Abinader. Le agradecemos que haya aceptado esta conversación y que como fue miembro de la Junta Central Electoral y conoce bien de los sistemas electorales, la legislación y los detalles de un proceso como este, que nos explique. ¿Realmente tienen confianza los que están desconfiando todavía del voto automatizado, Eddie? Bueno, el voto automatizado tuvo la mala suerte, se podría decir, de haberse implementado como plan piloto en las primarias que arrojaron un resultado muy ajustado en la del Partido de la Liberación Dominicana, y todo el mundo sabe el cuestionamiento que tuvo a partir de ese resultado. Y todo lo que ocurrió, que fue negativo de ese proceso, se le pegó al voto automatizado y en consecuencia generó una situación sumamente compleja para la implementación del voto a partir de ahí, porque mediáticamente tuvo, como era natural, su impacto, tratándose de una figura de la dimensión del presidente Leonel Fernández, y que también repercutió de una manera significativa. No sé qué dirán las encuestas, los estudios sobre la credibilidad, la confianza de la Junta Central Electoral y cómo eso habrá influido en la confianza de los ciudadanos hacia el órgano electoral que organizó ese proceso. En consecuencia, al final de cuentas, eso influye mucho en lo que la gente piensa sobre el voto automatizado. Sin embargo, vuelve a hacerse otra prueba que será otro plan piloto, porque antes de las elecciones de febrero tiene que hacerse ya este fin de semana. El domingo. Se van a hacer pruebas en determinadas demarcaciones, centros de votaciones en todo el territorio nacional. Sí. Pero luego hay que hacer otra prueba y finalmente las elecciones serán otro piloto sobre la implementación del voto automatizado, porque se aplicarán en un 60.5% de los centros de votación sobre la base de la cantidad de escaños de regidores que tenga cada uno de los municipios. 17 municipios más el Distrito Nacional, que son los que van a votar automatizadamente en las elecciones del próximo 16 de febrero. De modo que esa va a ser la gran prueba sobre el voto automatizado de caras a las elecciones presidenciales y congresuales del día 17 de mayo próximo. Ya. Entonces, ¿se puede confiar? ¿Usted entiende que no hay que pensar que detrás de todo el voto automatizado hay un algoritmo que cambia los resultados y que disloca a las personas o que no saben al final lo que hacen cuando votan con un computador sin
sin un papel. Lo que ocurre es que ese sistema permite que cualquier tipo de alteración sea descubierta en muy corto tiempo, Sí. porque el voto a su vez genera la prueba de por quién votó el elector, Ya. que se implementó durante muchos años en Venezuela con excelentes resultados, de modo que en este caso está el hecho de que los votos se colocan en una urna y de esos votos se toma una prueba aleatoria para determinar si todo funcionó correctamente. Y luego hay la posibilidad de contarlo todo. Porque cuando usted hace, cuando la persona selecciona electrónicamente con una pantalla táctil la votación que va a hacer, entonces se imprime una especie de volante de volante, exactamente, de qué fue lo que usted hizo. Usted lo puede mirar y debe comprobar que es eso exactamente claro lo que usted está haciendo. Y a la gente hay que decírselo. Eso hay que decirlo. Y entonces eso se echa en una urna que va a ser un sistema de comprobación. Exactamente. En la parte educativa del proceso, y yo siempre se lo digo a la gente que me hablan sobre el tema, hay que procurar en la campaña educativa, que no se ha iniciado como debe ser, explicarle a la gente que debe mirar ese comprobante. Al momento que la máquina le dispensa ese comprobante, debe detenerse brevemente y observar a ver si esos fueron los candidatos escogidos, el partido escogido por el elector. Eso es importante y los partidos deben decírselo a sus seguidores. De modo que eso es lo que hace ese método de votación, ese mecanismo, como bastante seguro, porque al final de cuentas, hasta que no se ofrece el resultado definitivo, son provisionales los resultados. De modo que el voto es bastante seguro. La transmisión de esos resultados, que es otro componente importante, es un elemento que los técnicos de los partidos deben siempre, o mejor dicho, en lo que se enfocan bastante los técnicos de los partidos, es la transmisión, más inclusive que en lo que ocurre, en lo que el lugar de votación. Con el lugar de votación. Es decir, que lo de la votación es segura. Usted lo que hace es lo que usted hace y registra el computador. Exactamente. Pero el tema de la transmisión ya es otra cosa. Ya es otra cosa, y también un aspecto muy importante es el que tiene que ver con la garantía de que el elector se pare frente a al dispositivo de votación y que no haya la influencia absolutamente de nadie extraño al momento del ejercicio del sufragio. Sobre eso yo quiero hacerte una pregunta porque tengo dudas a propósito de la resolución de la Junta Central Electoral sobre el acompañamiento de personas con condiciones difíciles o que no puede echar el voto y que necesita un auxiliar. Y permiten a una persona auxiliar hasta 2 personas. Quisiera saber tu punto de vista. En un momento retornamos con Eddie Olivares. Una de las resoluciones de la Junta Central Electoral permite que haya un acompañante que no tiene necesariamente que ser familiar, y debía ser familiar, porque siempre que alguien que vaya a votar y tenga alguna incapacidad, ya sea porque tiene ceguera, porque tiene escasa o ninguna movilidad, por ejemplo, o porque necesita un acompañamiento en el centro de votación. Y como el voto es secreto, bueno, pues dicen que puede ser acompañado por alguien, no tiene que ser un familiar. Pero además la resolución permite que una persona haga hasta 2 apoyos o 2 asistencias
en el centro de votación. ¿Cuál es tu criterio sobre esa resolución de la Junta Central Electoral? Sí. Bueno, esa es una situación que se da en cualquier lugar en el que se utiliza este tipo de dispositivo electrónico para votar. Existe siempre la posibilidad de que en algunos lugares los funcionarios del colegio, o un funcionario del colegio, el presidente del colegio, sea la persona que ante el hecho de que ese elector pida auxilio para ejercer el sufragio, entonces al pedir auxilio porque en ese momento se confundió, que ocurre eso mucho, Sí. Una persona llega y se confunde y no sabe cómo votar. Entonces un funcionario va y la persona le manifiesta su intención y entonces ese funcionario, transparente frente a los demás, de alguna manera ese funcionario le auxilia. Entonces hay un mayor nivel de compromiso en ese sentido, porque es más visible todo el proceso y por lo tanto más transparente. Ocurre en Venezuela. Ya. Pero ahí se pierde el secreto del voto. No, porque tampoco es para anunciárselo a todo el que está ahí, sino que la persona le dice y de alguna manera esta persona además está mirando. Sí. De modo que... En el caso de que no sea ciego. Claro, ¿no? El auxilio simplemente es de decirle técnicamente cómo es, porque él sabe que va a votar por Pedro, María o Juan, o que esa es la sigla, esa es la casilla del partido de su preferencia. Le va a decir ahí. Entonces el funcionario no puede decirle, no es ahí. Ya. Entonces es simplemente auxiliarlo en ese sentido. Ya. No es alguien que no sabe por quién va a ir a votar, que es otra cosa. Entonces yo prefiero ese método al de, en el caso un acompañante. Sí, el acompañante siempre se ha permitido, pero en ese caso, con voto manual o automatizado como quiera, siempre una persona, cuando se trata de alguien que se encuentra en una situación de imposibilidad motora, de ir al lugar o de ejercer, marcar en ese tipo de situaciones. Pero lo lógico es que sea un familiar. Un familiar. Y excepcionalmente alguien que no tenga un familiar, entonces lógicamente un vecino, una persona, pero eso es lo lógico, no que sea potencialmente un activista político de la comunidad que va a ir a auxiliarlo para ayudarlo a que vote por su partido y por sus candidatos. Entonces, en ese sentido, yo pienso que debió establecerse que fuera un pariente, que fuera un familiar y que se comprobara que lo era. Ya la resolución lo establece así, lo limita a dos veces, puede ir una misma persona que... generalmente son activistas que están en los alrededores o que son cercanos, vecinos, pero que son activistas políticos. Pero ahí los delegados de los partidos políticos tienen que jugar su rol. Nosotros, por ejemplo, estamos ya en el proceso de entrenamiento de nuestros delegados. El propósito es que nosotros preparar delegados que en lo que tiene que ver con el conocimiento de ese proceso, que se lo vamos a enseñar de una manera total, plena, minuciosa, sin que falte un solo detalle. Y además vamos a escoger las personas indicadas, adecuadas, con las condiciones óptimas para ejercer esa función. Y entonces ahí el delegado tiene un rol. ¿Por qué? Porque el presidente del colegio, el colegio puede perfectamente decir, no, pero mire, usted no, o me parece extraño, y impedirlo.
O sea, hay un nivel en ese sentido siempre de conducción del proceso por parte de los funcionarios del colegio electoral encabezado por su presidente o presidenta, que siempre debe darle un seguimiento estricto a ese tipo de situaciones. Pero el delegado tiene que ejercer su función y observar. Si en un caso se trata de una persona sospechosa, mira, pero espérate, este es el dirigente tal, todo el mundo se conoce. Sí, sí. Entonces, yo pienso que debe darse ese tipo de situación. ¿Es más fácil y más rápido el voto automatizado que el voto manual? Claro que sí, pero lo más importante en lo que tiene que ver con los procesos y sobre todo ya en la etapa estelar de la jornada electoral, del día electoral, es el escrutinio. El escrutinio es lo que corona el día, determina si usted ganó o usted perdió, pero ese escrutinio se hace en el colegio y luego su resultado se transmite al centro de la Junta Central Electoral para, en el caso de las elecciones locales, dar el resultado general. Y además porque la Junta Central es la que dispone de los equipos tecnológicos para ese trabajo. Entonces, la transmisión es clave. Ya hace 10, 12 años que aquí tenemos la transmisión a través de escáneres, que ha dado su resultado. Ahora la Junta ha planteado la posibilidad, en el caso de las demarcaciones 140, en la que se va a votar de manera manual. Recuerden que 18 con voto automatizado, que son los municipios más grandes, Distrito Nacional, 60.5% de los votos. En esos 17 municipios más el Distrito Nacional. Entonces, 140 municipios con sus distritos municipales lo van a hacer de manera manual. En el caso del voto manual, la Junta... No, yo quiero que paremos ahí. Y sobre el voto manual yo te quiero hacer una pregunta en relación con lo del voto automatizado. Pero la transmisión, en relación con, volvemos al voto automatizado, la transmisión es una transmisión también a través del propio mecanismo de conteo automatizado, con un también, centro que la Junta instala en cada partido, hasta en los medios de comunicación. Sí. Ya nosotros lo tuvimos aquí. Sí. En un momento retornamos para la última parte de esta conversación. Eddie, ¿qué va a pasar con el escrutinio, la votación, la observación, vigilancia de los lugares donde no habrá voto automatizado? Bueno, es como se ha votado siempre. 40%. Estamos hablando del 40% desde el punto de vista del número de electores. De electores, sí. Sin embargo, son 140 municipios versus 18 que va a ser automatizado. Sí, pero esos son el Distrito Nacional, Santiago, Puerto Plata, Santo Domingo Este. Distrito Nacional, Santo Domingo Este, que es el segundo. Santiago, que es el San tercero. San Cristóbal, La Romana. Sí, entonces va Santo Domingo Norte, que es el cuarto. Santo Domingo Oeste, que es el quinto. San Cristóbal, Los Alcarrizos, y así... Los de mayor número de votantes. Los de mayor número. Entonces, estamos hablando de que estos 140 municipios van a votar como siempre se ha votado. Sí. Ahí la diferencia va a ser que la transmisión. La diferencia puede ser que se produzcan algunos descuadres. Y la Junta tiene en ese sentido que tomar las medidas para que eso no ocurra
y tiene mucho que ver con la integración del colegio, personas que tengan las condiciones para escribir bien, tomar los resultados, la sumatoria y todas estas levantar cosas, el acta. levantar el acta correctamente. Entonces, todo eso puede ocurrir. Sin embargo, al ser demarcaciones pequeñas, entonces la posibilidad de que el escrutinio se haga rápido son amplias, y la rapidez del escrutinio, recuerde que ahora la votación concluye a las 5 de la tarde, de modo que hay un tiempo, hay una hora. Siempre hay una apertura de la Junta, y se dice en aquellos lugares donde no se ha terminado. No, tiene que ser casos, la ley es que dice cómo debe ser. En los lugares donde la ley establece que quienes se encuentren a las 5 de la tarde, exactamente a las 5 de la tarde, en la fila, que estén ahí en la fila. Se les recoge la cédula. El secretario sale, recoge la cédula de los que están, y esos son los que van a votar. Y esos son. A los que se les recogió la cédula. Pero en eso consecuencia, no ha pasado así. No, ha sido así siempre. Entonces, ha sido así. Entonces, pero en la primaria no pasó así. Bueno, pero en la primaria estuvieron votando hasta las 12 de la noche. En las primarias no pasó así, pero en las elecciones ha sido así. En consecuencia, simplemente es como se ha hecho siempre. A las 5 de la tarde se recogen las cédulas de los que estén en la fila. Y el que no esté en esa fila no puede venir y que mira que entonces... No, es que no entregó la cédula. Ya. Si a usted no le recogieron la cédula entonces, porque había un método de desbaratar la fila. No, porque esa persona no es en fila que tiene que estar. Entonces, esa persona, que son pocos a las 5 de la tarde. Sí, lo del PLD fue excepcional. Muy poco. Lo del PLD fue excepcional. Sí. Pero en este caso no va a ser excepcional. Porque estas son elecciones. Y nosotros tampoco vamos a permitir absolutamente nada que no esté enmarcado dentro de lo que manda la Constitución y las normas electorales. En ese sentido, a las 5 de la tarde se recogen las cédulas de los que están ahí, y esos son los que votan, los últimos. Esos son los últimos. Entonces, que van a votar. 2 o 3 gente. Ya a las 5 de la tarde hay muy poca gente. Esa es la verdad, y eso está comprobado en todos los procesos. En consecuencia, terminan de votar, se inicia el escrutinio en los lugares donde hay gente, la mayoría no habrá gente a esa hora, y entonces se hace el escrutinio. Concluido el escrutinio, recuerde que en este caso, y si tenemos tiempo brevemente lo señalo, un aspecto importante en el escrutinio, los escaños de regidores. Los escaños de regidores, la gente, tanto en el manual como en el automatizado, puede votar en el recuadro de su partido. Al votar por su partido, votó por el candidato alcalde y votó por el conjunto de los candidatos a regidores, no por un regidor, sino por todos. Por todos. Ahora, si votó y marcó la casilla del candidato alcalde, votó por el candidato alcalde, se le suman al partido y se le suman al conjunto de los regidores, pero no a un regidor. Ahora bien, el voto ideal, si vota por el regidor de su preferencia, en ese momento está ejerciendo el voto preferencial. Está escogiendo también al alcalde. Una persona, eso hay que aclararlo mucho siempre, no puede votar por el alcalde de un partido y por el regidor del otro partido, porque se le anula el voto. Si lo hace en una casilla de un partido aliado, bueno, pero tiene que votar por un regidor. Y ya está votando por el alcalde, pero no puede votar por el alcalde y luego por un regidor de otro partido porque se anula. Entonces, en ese sentido, luego, en el escrutinio, está la distribución de los escaños. Entonces, ahí se determina cuántos votos sacó cada uno de los primero se determina cuánto sacó el partido. Entonces, a través del método de Holmes, se distribuyen los escaños, cuánto le corresponde a cada partido. Y luego se determina de los
candidatos de cada partido, cuáles son los escogidos sobre la base de la cantidad de votos obtenidos por cada candidato. Entonces, ese es el proceso de distribución. Ese proceso de escrutinio, luego, si finalmente se hace a través de la transmisión provisional, a través de un smartphone, un teléfono inteligente, sí, entonces el resultado será rápido, que se transmitirá, y entonces temprano ya podrían ir sabiendo, conociéndose los alcaldes. Ahora, tú sabes lo que vamos a tener, Eddie. Tú sabes lo que vamos a tener. Que en el voto automatizado no vamos a tener votos nulos. No. Porque no hay posibilidad de tener votos nulos. Pero en el voto manual sí vamos a tener una cantidad de votos nulos que lamentablemente gente que fue con la intención de hacerlo no lo supo hacer, votó en dos casillas distintas, como tú acabas de decir, y entonces no van a tener la oportunidad de que se les reconozca su voto. Por falta de información. Igual la Junta lamentablemente ha tardado en ofrecer una campaña ilustrativa, educativa de cómo debe hacerse este proceso. Y deben hacerlo los partidos, también. Debemos hacerlo todos los que tenemos acceso a los medios y sobre todo ustedes, los periodistas. De modo que es un proceso muy interesante, con una separación por primera vez de 3 meses de las elecciones municipales, de las presidenciales y congresuales. De modo que ese es el gran desafío, no solo de la Junta Central Electoral, sino un gran desafío de todo el sistema de partidos. De partido político. Muchas gracias a Eddie Olivares. Ya hemos dicho que Eddie Olivares fue miembro titular de la Junta Central Electoral, que es el vocero de Hipólito Mejía y que al mismo tiempo es director adjunto, subdirector de la campaña del Partido Revolucionario Moderno y de su candidato presidencial, Luis Abinader. Gracias, Eddie, por darnos estas informaciones y estos puntos de vista, y muchas gracias a ustedes igualmente por la compañía.